En 1996, la escritora y documentalista alemana Donata Eisenbroch se preguntó qué era lo que debía conocer y haber experimentado un niño a los 7 años. Es en apariencia una pregunta muy simple e inocente, pero pocas veces se formula en toda su amplitud y con esa claridad contundente. Así pues, ¿qué es lo que debe saber un niño a los 7 años? Es muy natural que las mamás y los papás tengan dudas e inquietudes acerca de los conocimientos y las experiencias de sus hijos a cualquier edad. ¿Saben lo suficiente? ¿Les hemos dado los estímulos que necesitan para que su desarrollo sea óptimo? ¿Estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para apoyarlos en su educación? Todas las sociedades, de una u otra manera, han intentado dar respuesta a estas inquietudes. Pero lo curioso es que muy pocas veces estas inquietudes, estas preguntas, se formulan de manera simple, sencilla y más allá del ámbito estrictamente escolar. ¿Qué es lo que necesita conocer y haber experimentado un niño a los 7 años? ¿O un adolescente a los 15 años? ¿O un joven universitario al terminar su carrera? Los buenos maestros también se hacen el mismo tipo de preguntas. ¿Estamos enseñando lo que deberíamos enseñar? ¿Estamos ayudando lo suficiente a nuestros estudiantes para que su mundo se haga más amplio, sus conocimientos más profundos y para que aumenten las probabilidades de que les vaya bien en la vida? Donata Eisenbroch se preguntó, pues, por todo lo que un niño de 7 años debería conocer o haber experimentado, e hizo una lista con sus respuestas. No es una lista de ninguna manera completa y exhaustiva. No es una lista que pueda servir para llevar un control o para juzgar o calificar a los niños, en absoluto. En todo caso, la lista sirve para que los adultos y los maestros volvamos a pensar en las oportunidades que les brindamos a los niños y para que formulemos nuestras propias respuestas que ayuden a hacer más amplio y más interesante el mundo de nuestros pequeños. Así pues, aquí están algunas de las respuestas que dio la propia Donata Eisenbroch en 1996 a la pregunta acerca de lo que deberían conocer o haber experimentado los niños a los 7 años. Poder realizar 4 tareas del hogar como barrer, tender la ropa, doblar las toallas, etc. Elaborar 2 recetas de cocina. Cambiar los pañales a un bebé. Saber curar o cuidar una herida superficial. Saber cómo alimentar a 3 animales diferentes y cómo regar una planta. Haber visitado siquiera una vez un cementerio. Saber qué es el braille y conocer 2 o 3 palabras en braille o en la lengua de señas de los sordomudos. Poder cantar 3 canciones. Haber dirigido, entre comillas, el movimiento lento de una sinfonía y experimentar que una pausa de silencio forma parte de la música. Reconocer 3 idiomas extranjeros o 3 acentos distintos por su sonido. Poder contar 3 adivinanzas y 3 chistes
y decir un trabalenguas. Haber escrito un ideograma chino. Haber mirado por un telescopio y reconocer 2 constelaciones. Saber qué es un diccionario, qué es un mapa, qué es una lupa, qué es una oración, qué es un plano arquitectónico, qué es un reloj de sol. Haber estado en una biblioteca, en un museo, en una iglesia. Conocer algunos acontecimientos de su historia familiar, de sus padres, de sus abuelos, antes de que él naciera. Describir un ejemplo de injusticia donde él no esté involucrado. Conocer la diferencia entre el valor real de una cosa y el valor sentimental. La lista es muy interesante, también es incompleta y subjetiva. Donata Eichenbruch es una mujer brillantísima, pero nadie puede tener la última palabra en una materia de este tipo. El chiste de su lista es que nos estimule a los adultos a pensar en las experiencias, las oportunidades, las posibilidades que les estamos ofreciendo a nuestros pequeños. ¿Quién decide qué es lo que deben aprender nuestros chicos? Desde luego, las autoridades educativas y los maestros tienen mucho que decir, pero olvidamos con frecuencia que es en los hogares donde se brinda la primera y la más importante educación. En este sentido, todos tenemos mucho que decir respecto a lo que deberían conocer o haber experimentado los niños a los 7 años. Por eso es que entre 1997 y 1999, Donata Eichenbruch entrevistó a 150 adultos de su país, Alemania. Adultos con las más diversas ocupaciones, profesionistas, amas de casa, comerciantes, un militar, un obispo, empresarios, etc. Y por supuesto, maestros. Sus respuestas sirvieron a Eichenbruch para ampliar su lista. Esta segunda lista ampliada incluye, entre otras muchas cosas, las siguientes. Haber sentido la propia presencia como una aportación positiva. Es importantísimo que el niño escuche frases como "si tú no estuvieras" o "nos faltabas tú". Querer ganar y saber perder. Saber qué significa portarse mal. No mezclar el hambre con el enfado, el cansancio con la tristeza. Intuir las relaciones psicosomáticas elementales. Haber observado al padre mientras se afeita. Haber perdonado a un adulto un castigo injusto. Haber participado en una excursión nocturna. Haber cogido limones o frutos de un árbol o un arbusto. Saberse de memoria un poema. Haber reunido una colección o tener ganas de iniciarla. Saber guardar un secreto. Recordar una promesa cumplida. Haber compartido con un adulto un problema sin resolver. Sembrar una planta y verla crecer. Saber conectar y desenchufar aparatos.
Haber examinado el nervio de una hoja, las alas de un insecto y las líneas de la propia mano. Saber diferenciar las frutas por su aroma. Saber que no todos los deseos se cumplen por igual. Conocer el color de los propios ojos. Haber dibujado un autorretrato. Haber cocinado, limpiado, hecho la cama, trabajado, pasado días enteros con el padre. Saber columpiarse. Haber experimentado que el cuerpo flota en el agua. Haber participado en una pelea de almohadas. Conocer el cuento de Hansel y Gretel y otras alegorías elementales sobre el abandono y la seguridad. Haber viajado y experimentado que la familia esté en otro entorno. Experimentar también lo contrario, sentirse cómodo frente a una aventura. Tener la experiencia de que se ha contribuido a mejorar en algo el entorno. Sentirse orgulloso de las enfermedades pasadas. Escoger un objeto para guardarlo y pasarlo a los propios hijos. Saber a quién llamar en caso de una emergencia, además de los propios padres. Haber explicado algo a un adulto. Saber clavar un clavo, atornillar un tornillo, cambiar una pila. Querer ponerse guapo o guapa, tener sentido del estilo y de la relevancia de verse bien. Adelantarse en algo a su edad, por ejemplo, en un juego o en el conocimiento de algo. Haber recibido y enviado una carta. Haber recibido y enviado un correo electrónico. Haberle contado un sueño a otra persona. Saber tomar un recado al teléfono, guardarlo y darlo a quien corresponda. Dejar que otros terminen de hablar. Saber lo que es no interrumpir. Formarse en una cola de manera ordenada. Haber experimentado la naturaleza como amiga y como enemiga, como algo que necesita de nuestro cuidado y protección, y también como algo agresivo y peligroso. Haber conocido a un experto, un especialista o una autoridad. Haber experimentado con una ilusión óptica. Haber negociado una norma. Haber conocido el centro o los lugares emblemáticos de la ciudad o del lugar en el que se vive. La lista es muy larga, continúa y no nos daría tiempo aquí de ofrecérselas completa, pero está en el libro Todo lo que hay que saber a los 7 años, publicado en español por Editorial Destino. Recordemos, por último, que no es una lista para evaluar a los niños, no es una lista de control, sino más bien una lista para recordarnos a los adultos las muchas posibilidades que podrían tener nuestros pequeños. Como dice la autora Donata Elschenbroich, la riqueza consiste en el poder de lo posible. La superioridad de lo posible sobre lo real debería seguir siendo evidente. Soy Pablo Ullosa. Hasta la próxima.